Hola, soy Jesús Olivares del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión hablaremos acerca de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación Python. Iniciaremos el estudio con el concepto de clase. Continuamos con los objetos, que son los elementos ejecutables que ocupan localidades de memoria. Seguimos con las relaciones entre clases. El cuarto tema es el uso de estructuras de datos mediante este lenguaje, y que, como veremos, es más directo usarlas que con otros lenguajes. Finalmente, comentaremos las conclusiones. Recordamos que una clase es la representación de una entidad del mundo real mediante datos y procesos. En el nombre de la clase se sugiere escribirla con una letra inicial mayúscula, y que si aparecen varias palabras utilizamos la notación camello o bien alguna otra. Aquí se puede apreciar la forma en que se define una clase. Damos la palabra reservada class, el nombre de la clase, dos puntos, identamos, definimos el constructor. Como se observa, aquí el constructor va a llevar doble subraya, init, doble subraya. Este objeto dis puede tener otro nombre, no necesariamente dis, puede ser cualquier nombre. Lo importante es que este nombre se utilice en lo sucesivo de la clase. Y aquí vienen las variables que pueden servir para inicializar a las variables de objeto. Aquí vemos la definición de un método, devuelve el área del cuadrado. Las propiedades pueden ser tipos de datos estándar u objetos. También aquí debemos de utilizar una letra minúscula como inicial, y quizás, si tiene más nombres, la notación camello. Los métodos son procesos abstractos, aunque aquí en la definición de una clase se tienen que colocar en forma concreta. El nombre empieza con una letra minúscula y lleva paréntesis cuando no tiene argumentos, y únicamente los nombres de las variables. Aquí tampoco se colocan tipos de datos. El constructor es un método público que en este caso va a llevar el nombre de guión bajo, init bajo. Y este argumento, que es el que va a ser un apuntador a los nombres de las variables de objeto. Aquí observamos la definición del constructor, y aquí se está creando un objeto. En este caso, el constructor pide que escribamos lado. Este apuntador no se coloca. En Python podemos definir propiedades de clase que van a ser comunes para los objetos que accesan una misma clase. En este caso, como se sabe, aquí no vamos a tener ningún calificador. Las variables de clase se van a caracterizar porque aparecen inmediatamente después de la palabra class, mientras que las variables de objeto van a aparecer con el apuntador dis y un punto y el nombre de las variables. Estas aparecen en el constructor, las variables de objeto. Aquí estamos viendo que está haciéndose referencia a la variable de clase contador, y que va como un prefijo con el nombre de la clase. También acá vemos el ejemplo del uso de esa variable de clase, que es única. Solamente hay un área de memoria para manejar esta variable contador. La sobrecarga de métodos en Python es diferente a otros lenguajes. En este caso podemos colocar un valor predefinido, que es el que se le va a asignar a una variable en caso que no la escribamos. Si nosotros escribimos el constructor cuadrado sin argumentos, entonces a esta variable se le asigna el valor de 10. Si nosotros damos algún otro valor, entonces se le va a asignar ese valor a la variable lado. En este código podemos observar la sobrecarga del método constructor, en donde el valor de lado se le asigna el valor de 10. Es conveniente ejecutar el código para que puedan validar la sobrecarga de métodos. Las interfaces, como sabemos, son como clases donde tienen métodos, pero no tienen propiedades. En Python no se define las interfaces porque Python tiene herencia múltiple, pero sí se puede hacer una simulación de algo parecido a las interfaces. En ese caso, nosotros, por ejemplo, si queremos definir algo parecido a una interfaz, escribimos class, el nombre de la interfaz, @abstractMethod, declaramos el método pintar y decimos pass. Aquí estamos diciendo que este es un método abstracto que no tiene código, como se observa, y por supuesto no declaramos un constructor donde tuviera variables de objeto. Como ya hemos hecho referencia, los objetos se escriben con una letra minúscula. Se prefiere que se haga referencia a sus propiedades mediante métodos abstractos, aunque en la práctica muchos programadores hacen referencia a las variables de objeto de forma directa, pero se prefiere la abstracción de procesos. En Python, los modificadores de acceso
no existen con palabras clave, sino que hay una convención. Un carácter subraya indica protected y doble carácter subraya indica private. Y doble subraya indica private. Los que inician normal se consideran propiedades y métodos públicos. Aquí podemos observar objetos de la clase cuadrado. En Python, la creación de objetos se hace escribiendo el nombre de la variable, el signo igual. En Python, la creación de objetos se hace con el nombre de la variable, el signo igual y el constructor de la clase. Opcionalmente, argumentos cuando los lleva. En Python también existe la clonación de objetos. En este caso, para hacer la clonación de objetos, esta lámina es... Aquí estamos haciendo alusión a que si solamente hiciéramos un igual, la clonación en Python consiste en generar copias de un objeto. Si declaramos un objeto y con otro objeto queremos copiar el objeto que ya está creado, y lo hacemos de esta forma, en realidad es un apuntador al mismo objeto. Para poder hacer la copia, requerimos el método copy. En Python hay dos formas de hacer las copias. Lo que se conoce como copia superficial, solamente se copia el contenedor, pero apunta a los mismos objetos. Entonces, si queremos hacer una copia también de la estructura, de sus elementos, tenemos que usar el método deep copy. Aquí hay un ejemplo de copy y de deep copy, copia profunda. En Python se puede hacer comparación en objetos. Para esto existen dos operadores, el operador in y el operador is. Con el operador in, preguntamos que si un objeto se encuentra en una estructura. Con el operador is, lo que se hace es consultar que si un objeto está apuntando a la misma dirección de memoria. Es decir, que si son objetos que apuntan al mismo contenido. La liberación de memoria es similar a otros lenguajes de programación orientada a objetos. Cuando una variable apunta a nulo, que en Python es none, así como se escribe aquí, entra en funcionamiento automáticamente el colector de basura. Existen diversas herramientas para hacer diagramas de clases. En particular podemos utilizar el Visual Paradigm, que es en línea. Únicamente requiere que nos registremos. Con este tipo de herramientas podremos hacer diagramas de clases. Entonces vamos a estudiar las relaciones entre clases. Como se ha comentado, Python tiene herencia múltiple, pero un caso particular sería la herencia unitaria. También podemos hacer relaciones de composición, relaciones de agregación y relaciones de asociación. Como se sabe, las relaciones de herencia, si tenemos una clase genérica, esta puede hacer que la clase genérica se especialice en casos particulares, o bien que casos particulares se agrupen para generalizar. Aquí vemos un ejemplo de la relación de herencia, en donde persona tiene como clases derivadas a alumno y a profesor. Esta relación se lee, profesor es un persona, alumno es un persona. Aquí vemos la codificación de la herencia en el lenguaje Python. Decimos clase alumno persona. Si hubiera más clases de las cuales va a heredar, las separamos por coma, dentro del mismo paréntesis. Y con esto ya sabríamos que tenemos una herencia múltiple. Observen cómo se hace el uso del constructor en el profesor o en el alumno, invocando al constructor de la superclase. En Python también existe la sobreescritura. Esto significa que si tenemos una clase y hacemos una clase que hereda propiedades y métodos, y aquí damos el mismo método, entonces este método sobrescribe al anterior. Se ejecutará el de la clase más específica. En el lenguaje Python también vamos a tener, cuando hay jerarquías de clases, tendremos el polimorfismo, que es que cuando tenemos un arreglo de objetos de una jerarquía, el intérprete Python se encargará de resolver a cuál es el método pinta, en este caso, que se está invocando. Aquí se puede observar el arreglo y que en cada uno de los elementos estamos colocando un objeto diferente. Y aquí vemos cómo tenemos una iteración en donde para cada elemento invocamos el método pinta. El intérprete Python se encarga de resolver a cuál es el método pinta que estamos haciendo referencia. Aquí está la sobreescritura del método despliega datos respecto a la clase persona. Y aquí lo tenemos en profesor. Acá se utilizará el más adecuado para cada caso.
La relación de composición consiste en formar clases complejas a partir de otras clases. Como recordamos, aquí la relación es parte de y se representa con una flecha con punta de rombo relleno. Aquí tenemos el ejemplo de la composición. Observamos que la casa está formada por recámara 1, recámara 2, baño y cocina. En el lenguaje Python, los constructores se aplican acá en los objetos y cuando construimos la casa, simplemente le damos a conocer los objetos de las clases que componen a la clase casa. La relación de agregación se considera una relación de composición débil o suave. Se representa por medio de una flecha que representa parte de, y como hemos ya mencionado anteriormente, pues hay una clase que se agrega para formar una clase más compleja. En este caso, muchos árboles se agregan para formar un bosque. Aquí hay otro ejemplo de agregación donde varios libros se agregan para formar una biblioteca. Aquí tenemos el código de la relación de agregación. Aquí observamos que tenemos una biblioteca y que entonces cada vez que nosotros queremos agregar un libro, le hacemos la operación append al objeto biblioteca, que en este caso es una lista de libros, y que se inicializó con una lista vacía. La cuarta relación que vamos a trabajar en Python es la asociación, como ya hemos mencionado. Aquí vamos a relacionar un escritor con otro objeto que podría no tener una relación directa, como el caso de la composición, agregación o herencia, sino que esta relación se expresa mediante un nombre. Aquí dice que un escritor escribe muchos libros. Aquí tenemos otro ejemplo de asociación donde un alumno pide prestado muchos libros. El código correspondiente a la relación de asociación lo vemos aquí. Tenemos la clase libro, la clase biblioteca, la clase alumno, y aquí en la sección principal es donde decimos que el alumno pide un libro a partir de un libro que se obtuvo de la biblioteca. Hay varias bibliotecas o paquetes que son extensiones al código original de Python. Encontramos paquetes como NumPy, como Math, como SciPy, Matplotlib, tkinter. Aquí dice más o menos para qué es cada uno y ya los estaremos utilizando. Hemos llegado al tema de estructuras de datos usando Python. Como sabemos, estas estructuras se manejarán con operaciones como altas, bajas y cambios, o que en el idioma inglés se conocen como CRUD, que es create, read, update y delete. El delete, como sabemos, es cuando una variable se inicializa a none. Aquí estamos viendo el ejemplo de una lista, que le estamos diciendo que esta lista tiene 5 elementos, none por 5, ¿sí? Es una lista vacía. O bien podemos asignar el contenido de la lista directamente a una variable. Aquí se trata de una lista de 4 elementos. Cada uno de los elementos de una lista se hace referencia por medio de un índice, tanto para guardar como para recuperar el valor, el elemento de la lista. En Python, a diferencia de otros lenguajes, en una lista se pueden tener tipos de datos diferentes, como esta lista formada por strings, un entero, un boolean, otro entero y otro string. Las listas las podemos utilizar para hacer también diferentes dimensiones. En el caso de una matriz podríamos trabajarla de esta forma o en esta otra forma. Obviamente usaríamos 2 índices o más índices dependiendo de las dimensiones que tengamos. En Python también existe otro tipo de datos llamado array, que en ese tipo de datos array el tipo de datos debe ser el mismo. Otro tipo de datos que tiene Python son las tuplas, en donde podemos tener tipos de datos diferentes que se ven como una unidad. La referencia a cada uno de los campos que forman la tupla es por medio de un índice que empieza en 0. Se puede usar así la tupla o con el constructor tuple. Los conjuntos en Python los podemos declarar con llaves. Podemos dar los elementos de un conjunto y si están repetidos, recuerden que solamente guardará un solo elemento. Puede ser de esta forma o por medio del constructor set. Si usamos set, entonces usamos paréntesis. Para poder agregar un dato, usamos el método add para quitarlo, remove, y aquí podemos ver la cardinalidad. Y por supuesto, se pueden ocupar las operaciones unión, complemento, intersección y pertenencia. Pertenencia es con el in, como aquí. Se deja de tarea que ustedes busquen cómo se hacen estas operaciones. Los diccionarios almacenan llave valor. Entonces, para poder crear un diccionario puede ser con dict o bien por medio de llaves y pares separados por 2 puntos y cada par se separa por una coma. Para guardar un valor, damos el índice, la llave y le damos el valor. Para actualizar,
podemos usar el método update. Si nosotros queremos preguntar si un valor está en un diccionario, usamos el operador in. Con esto podemos conocer la cardinalidad del diccionario y con esto podemos recuperar un valor con el método get, dada la llave. La pila en Python se crea a partir de una lista. Podemos añadir elementos con append y para recuperar el tope de la pila usamos el método pop. La cola en Python se declara en forma similar a una pila con una lista. Usamos el método append para agregar elementos. La diferencia con la pila es que en Python el elemento inicial se retira con el método pop y el índice 0. Las excepciones en Python se utilizan para continuar el flujo cuando ocurre un error. En este caso usaremos el bloque try except y aquí el nombre del error que queremos atrapar. También podemos utilizar finally para que no importa si ocurre un error o un except, que de cualquier manera el código se ejecuta. Con esto estamos diciendo que no importa que ocurra un error, que se cierre el archivo. Hemos concluido en Python con la programación orientada a objetos. Como nosotros nos hemos dado cuenta, la sintaxis de Python es más compacta que otros lenguajes de programación. Es importante que entonces ahora ustedes mismos o ustedes mismas puedan decir algunas relaciones de herencia, de composición, de agregación, de asociación, que nos digan para qué sirve la estructura de datos de pila y para qué usarían la estructura de datos de cola. También es importante que reflexionamos qué aprendí hoy, cómo lo puedo utilizar, para qué me sirve lo que aprendí hoy y por qué debo practicarlo. Muchas gracias. Tlazocamati.